Dos cosas, Diana Verónica. Muy pocas veces hay esfuerzos nacionales de salvadoreños intentando plasmar en un libro sus ideas y pensamientos, ya sea de prosa, de poesía, de filosofía, de política, de lo que sea. Y lo otro es que muy pocas veces coinciden que esa persona es un amigo Exacto. Y por eso está aquí. y por eso está aquí. Tiene cuello, pues va. Ah, en salvadoreño, ¿verdad? Jonás Herrera, productor, comunicador, él anda en la onda aquí de las comunicaciones. La Jonás Jonás, Herrera, bienvenido. ¿Cómo están? Yo conozco a Jonás desde Canal 12, ¿verdad, Jonás? desde Sí, mundo de Desde, infancia, no, desde, tierra de infancia. de tierra de jardín infancia. infantil, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Sí. Sí, desde esa época me acuerdo de Jonás que ya andaba papaloteando, como dice Toño, en Tierra de Canal infancia, 12. No, no, bueno, técnicamente yo no estuve en tierra de no infancia. No, estuviste. No, ajá. Iliana estuvo en tierra de Iliana, tu Iliana, esposa. pero es que vos Sí. estabas ahí No, bueno, pero revoloteando. sí, pero realmente yo no tuve relación con Canal 12 hasta que Canal 12 es comprada por TV Azteca. Yo Más comencé, adelante. sí, yo comencé en Canal 10 cuando tenía 9 años en un programa que se llama El Tesoro Infantil. Ajá. Bueno, y por mi mamá hacíamos ¿Y teatro quién y es todo. hijo ¿Quién Jonás? es tu Pues, mamá? Pues ¿quién es? Madre es la famosa actriz ¿no? Ajá. Linda Castellano. Pues Sí, sí, solamente, eso. sí. solamente. O sea, ahí lo artístico lo llevas en la sangre. Está la vena, la vena. Exacto, sí. A quien le mandamos un gran abrazo a tu Sí, mamá. De castellano. está todavía. La respetamos y la honramos mucho. Bueno, yo no sé por qué. Bueno, de tierra de infancia ahí salió Iliana, tu esposa, Herrera, La Fl- Federico Federico Hernández Hernández, sí. Aguilar, Aguilar. Era la como, Florcita. Flor Ventura, era como las chiquilladas. ¿sí? Es que era la copia de Chiquilladas en Sí. El Exacto, Salvador. exacto, Ujú. exacto. Sí, toda esa cipotada. Bienvenido, Jonás. Bueno, Gracias. contale a la gente qué haces ahora. Bueno, no, yo sigo más o menos haciendo lo ¿En mismo. qué desórdenes andás? Somos Ajá. productores y hemos sido productores desde hace tiempo. Bueno, obviamente tuvimos ese tiempo, esa faceta de conducir televisión. La radio siempre fue para mí un desafío y un respeto profundo porque son técnicas realmente totalmente diferentes. Yo admiro a las personas que han logrado hacer las dos cosas, bueno, caso de ustedes, pero nosotros estuvimos en televisión muchos años. Como digo, comencé en Canal 10 y luego pasamos a Canal 12, donde hicimos con Luciano y con Edwin el programa Hola El Salvador. Ahí estuvimos algún Así vos tiempo. eras de los que bailaban en la mañana. Yo, No me yo, acordaba de yo eso. fundé el baile. Vos le pusiste el meneíto ahí. Ah, sí. Ajá, ajá, en Ole El Salvador, ¿es cierto? Siguen bailando, ¿verdad? Sí. Ajá. No, ajá. Pero bueno, y entonces fui productor, porque a mí realmente, aunque me gusta la conducción, no digo que no, porque es bonita, pero lo que más me fascinó siempre es el tras cámaras, que le llamamos nosotros Ujú. coloquialmente, es decir, la producción. Eso fue lo que me fascinó, cómo se hacían las cosas, y por eso es que fui entrando más al mundo de la producción. Entonces yo produje Hola El Salvador. De hecho, es casualidad que yo haya llegado a estar con Edwin y Luciana, porque el terremoto del ¿qué? 2000, Uno. se entrometió en un proyecto que teníamos de producción para ahora El Salvador, y entonces al necesitar otro conductor es que yo paso a conducir, pero fue Pasando iba. pasando iba el terremoto. Ok. Y por eso es que hicimos después el trío, ¿no? Que funcionó bastante bien. Y bueno, y En después televisión. en Ajá. televisión, sí, Ajá. en Canal 12. 12. Y luego, pues bueno, ya la vida nos lleva por caminos diferentes. Luciana se va para TCS, Edwin para su proyecto, y nosotros ponemos nuestra empresa que se llama Imagina Show Marketing, que se dedica a la producción de eventos corporativos principalmente, aunque hemos hecho otras producciones. Muy exitosa tu empresa, por cierto, y muy reconocida en el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? Que es Sí, sí, sí. los medios de comunicación y Sí, sí, sí. productoras. Realmente el equipo ha crecido mucho, y la verdad que muy contento de poder hacer eso que me encanta y que me apasiona, pero el equipo se ha madurado, el equipo de Imagina se ha madurado, es decir, es un equipo que trabaja sólido, que trabaja con fuerza, y entonces ya a esta edad de los 50 para arriba queda la oportunidad de ver un poco más allá, de ver lo que yo le llamo la trascendencia, de ver las cosas que querés hacer, que querés decir,
independientemente te oigan o no, pero hay necesidad de decir cosas, Sí, pero se te de metió y expresar Mira, metió, cosas. ¿verdad? hace un par de años, no sé exactamente, conversando con Jonás, me dijo, me voy a meter a estudiar filosofía, me dijo, Sí, a la universidad. ¿Está bien? Y me dio esta envidia, ¿verdad? Porque en medio de todo lo que este muchacho hace, ha encontrado el tiempo para, pues sí, la parte académica que tiene que ver con la filosofía y eso es trascendental, ¿verdad? sí. Ajá, O sea, ¿y cómo lee la gente qué es la filosofía? Porque, pues sí, muchos lo escuchan el término y lo sienten bien elevado. ¿Y qué es filosofía, Bueno, Jonás? realmente es curioso que la filosofía en un momento dado fue como la madre, ¿no? De las ciencias junto con la teología. Y bueno, la filosofía digamos, la disciplina que, que le encanta preguntar sobre todo, ¿verdad? Exacto, ajá, Es un amante de la pregunta para encontrar, si es que acaso puede, otra pregunta, ¿no? ajá. No Respuestas necesariamente que te la conducen a respuesta. otra pregunta. Sí. Ajá. Y se pregunta, se dice en filosofía, por la pregunta final. La pregunta final tiene que ver un poco cómo trascendemos, qué somos. Digamos, si un ejercicio lindo de la filosofía es, y de la teología también es, por ejemplo, si nosotros nos preguntamos qué somos, normalmente pensamos que somos lo utilitario. Por ejemplo, yo soy esposo. Bueno, pero esposo soy nada más por la relación que tengo con Ileana, que es mi esposa. Si yo no tuviera esa relación, yo no fuera esposo. Entonces, realmente, ¿qué soy? Soy más que eso. Bueno, soy hombre, bueno, sí, Es pero que ese es sí, el nombre, ¿verdad? eh, Te empezás a hacer justamente, preguntas. y la Ajá. pregunta tiene que ver en realidad con tratar de entender, en este caso de la pregunta, quién realmente soy, qué soy, qué queda de mí, si quito el esposo que soy, si quito el hombre que soy, qué queda realmente de mí. Aunque debo de hacer una precisión que yo en filosofía cursé un diplomado, académicamente, pero cursé un diplomado. Luego lo que comencé, y estoy ya por cerrar, a un año de cerrar, es la licenciatura en teología, ¿no? Pero la verdad que la teología y la filosofía siempre han caminado totalmente de la mano. La filosofía, disculpa mi imprecisión, sí. ¿oíste? Y ahora mismo también estoy sacando una maestría en teología. Y la teología se pregunta por el ser de Dios. Toma como objeto, o si acaso se puede tomar, pero como sujeto, digo, académicamente hablando, a Dios como su ser de estudio. Así como el biólogo toma a los seres vivos, la teología toma al estudio de Dios. De hecho, es bien De interesante hecho, porque por eso así se llama, ¿verdad? El estudio de Dios. claro, Pero de hecho, Dios, por eso los algunos me ríos. dicen a mí, te vas a hacer pastor, me dicen, ¿verdad? Y bueno, yo, o sacerdote, no sé, tengo pues mucha admiración por los que toman el pastorado, pero ese es un llamado y una función. En el caso del que estudia teología o el teólogo, lo que le fascina es el ser de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Que hay teólogos, por ejemplo, que ni siquiera son cristianos, ¿no? Porque es un estudio académico y teológico, ¿no? Claro, en mi caso yo soy creyente, ¿verdad? En ¿Y Dios. tú qué sos? Yo soy protestante, soy evangélico. Ah, ok. Sí, Ujú. Cristiano evangélico. correcto, Ujú, correcto. ujú. Pero entonces la teología tiene que ver con el estudio del ser de Dios y bueno, y siempre ha sido una ciencia madre, ¿no? Desde los anales de la historia. Recordemos que las ciencias sociales, las humanidades hoy, en la modernidad comenzaron a ser, entre comillas, mal vistas, ¿no? Porque las ciencias duras comenzaron a ganar y ahí está ese tema de la ciencia y la fe, la ciencia y la razón, pero eh, al final es real que nosotros somos más que materia y somos más que solamente la utilidad, ¿verdad? Somos amor, somos Y pensamiento, al final a somos... saber qué somos, ¿verdad? También esa pregunta nos la hacemos. Mira, y en medio de todo esto, ajá, Entonces, en ese trajinar, ajá. en ese recorrido, ha escrito este libro que ya tenemos en nuestras manos y que agradecemos mucho que nos hayas regalado este ejemplar, que se titula Apateísmo, afrontando la crisis de la fe de los hijos y buscando búsqueda sencilla en Google, el significado de apateísmo dice que el apateísmo, derivado de apatía y teísmo, es la actitud de indiferencia práctica hacia la existencia o inexistencia de Dios. Correcto. De hecho, es bien interesante la palabra que, por cierto, no existe en la Real Academia y por qué la necesidad de formular una palabra novedosa, vamos a decir, que no existe todavía en los diccionarios, es porque cuando hablamos de apatía, y solo del término apatía que todos entendemos
bueno, nos dice algo, pero la apatía supone una acción proactiva. Por ejemplo, si yo dijera, Tony, fui a la radio y Tony y fue apático Ujú. conmigo. Esa apatía de Tony supone de Tony una acción proactiva, es decir, Tony algo siente sobre mí, algo no le gusta de mí, algo le hice, qué sé yo, y por lo tanto proactivamente te muestras apático. Sin embargo, en O el sea, sin libro, ganas, ¿verdad? Apático sin ganas. pero Ajá. proactivamente, o sea, hay algo que te A hace propósito. actuar en consecuencia de. En Ujú. el caso del libro, el apateísmo es una crisis realmente, cuando lo vemos, apateísmo y el teísmo es por Dios, o sea, apatía de Dios, no estamos hablando exactamente de esa apatía proactiva. Es decir, no estamos hablando de un joven, de un hijo que proactivamente tiene apatía con Dios, sino que está como una especie de un encogimiento de hombros, como una anestesia. Digamos, son chicos que no están peleando con Dios, que no están proactivamente en contra de Dios, simplemente Dios les parece irrelevante para su día a día, no hay ningún interés en la trascendencia, no hay un más allá al cual buscar, todo es aquí y ahora, todo pasa muy rápido y de eso explora el libro, ¿no? De la crisis del apateísmo, que es más que una crisis de religión, es una crisis de espiritualidad que condena al ser humano a vivir en un despropósito, aunque él en algún momento de la vida no se lo plantee. Eh, si lo separamos del teísmo o de la teología o de Dios, sería algo así como el nihilismo que determina que, pues, que la vida no carece de significado, carece de sentido, cuando me muera no va a pasar Con nada. la diferencia que el nihilista, digamos, literalmente ha tomado una posición acerca de que nada importa, digamos. En el caso del apateísta, si lo pudiéramos sentar aquí ahora, él diría que es cristiano, vive disciplinas cristianas, no tiene una realidad que es nihilista, al contrario, se supone como un cristiano, se asume como un cristiano, puede tener una vida activa en la iglesia incluso, pero cuando ese momento trascendental del día a día le supone enfrentarlo, Dios es simplemente alguien irrelevante, es alguien que no es tomado en cuenta. El nihilista está tomando en cuenta a Dios como el ateo toma en cuenta a Dios para negarlo el ateo. El nihilista de alguna forma toma en cuenta esa trascendencia para negarle y decir nada existe. El apateo no, el apateo cree estar tomando en cuenta a Dios cuando lo que está tomando probablemente es simplemente una cultura, que sería la cristiandad, de la cual yo hablo en el libro, o el cristianismo, que es un conjunto de ideas como cualquier ismo, ¿no? Como el humanismo, como el marxismo, como el nihilismo. Pero yo hago el ascenso en el libro a buscar la cristianidad, que es ese momento en el día. Cuando digo en el día me refiero no en un día, una hora. Estoy hablando que en todo momento podamos estar entendiéndonos como parte de una trascendencia. En este caso, de una mirada del cristianismo, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Y qué es trascender? Bueno, estamos hablando aquí de que nosotros no somos, cuando Dios, porque obviamente la mirada que yo hago es desde el cristianismo, y el cristianismo, la idea fundamental del cristianismo es que Dios, el verbo, se encarnó. Dios se encarnó, ¿no? Y Dios estuvo entonces humanamente aquí. Claro, esa es la idea central del cristianismo. Que a todos los que nos llamamos cristianos, si nos ponemos a pensar en la idea, es una idea complicada cuando digo de asumir que Dios, ¿no? Se encarnó A y través de su hijo hombre. exacto, Ujú. pero Jesús es el mismo Dios, muere y es resucitado. Si yo creo que ese es un hecho histórico, como lo cree el cristianismo, el primer credo cristiano en Corintios habla justamente de esto, dice que si no hay si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. El cristianismo se siente un hecho que además es histórico, no se asume del cristianismo como algo imaginario. Si nosotros asumimos esto otra vez desde los lentes del cristianismo, ese hecho es eh, dramático para mi existencia, porque me plantea una verdad que yo no soy solamente una máquina, que yo no soy utilitario, sino que yo voy a trascender, que en el cristianismo es la resucitación de mí mismo y que voy a resucitar para algo. Y eso te plantea un cambio total de tu vida presente. O sea, cuando nosotros tenemos la idea de trascender, es decir, de que vamos a hacer más que los 75 años, 80 años, estoy Sí, hablando estadísticamente, ¿no? sí, que morís y vas a trascender ¿en qué? Ajá, Exacto, ajá, exacto. ajá. Y sobre todo, que lo que yo estoy haciendo hoy
tiene cuenta para mi trascendencia, va a tener cuenta para mi trascendencia. Por eso es que cuando nosotros, un filósofo decía, cuando la gente le dice, no me gusta la filosofía, dice, todos vamos a filosofar. Y normalmente cuando empezamos a filosofar, cuando tenemos una enfermedad que nos plantea, una enfermedad terminal, por ejemplo, que nos dan una desafortunada noticia. Cuando la vida te da pencazos, empezás a Exacto. filosofar. Ajá. Entonces, ese momento que tú te encuentras con él, ya no voy a estar aquí, eso es trascendencia. Pero esa pregunta no tendría por qué estar planteada solamente cuando yo estoy frente a la muerte. Debería estar planteada siempre y en todo momento. Esa es la idea cristiana, que yo tomo a Dios en cuenta en todo momento. Y no hacerlo, eso es apateísmo. Ahora, tú lo has llevado eso, esa idea de trascendencia, ya el cristianismo, más de 2000 años, a la indiferencia o a la apatía de los hijos de una familia cristiana, Sí, sí, ¿verdad? porque el libro hace un foco en específico, porque pudiéramos hablar, de hecho, fíjate que es bien curioso porque hay personas que han leído el libro. Incluso cuando leyeron el manuscrito que me decían, mira, pero ¿por qué le pusiste para los hijos? Porque yo siento que el libro me está hablando a A mí. mí, ajá. Yo realmente nunca me di cuenta. Debo decir que mi editor no me lo dijo tampoco hasta después que gente leyó el libro. Excepto una persona que me lo dijo en el manuscrito, yo no me di cuenta. Y ahora reflexionando, es porque cuando yo escribí el libro, yo no pensaba en mis hijos. Yo tengo 2 hijos. Pero realmente yo no estuve pensando en mis hijos, yo estuve pensando en mí mismo como hijo y en mi forma de vivir o haber vivido el cristianismo. Y por eso tiene sentido que no importando si lo leas, o sea, si seas papá o aún no seas papá, pero sos hijo, todos somos hijos de alguien o hemos sido hijos de alguien. Bueno, y partimos de hijos de Dios. Exacto, Ajá. pero sí es verdad que el libro tiene un enfoque, vamos a decir, teledirigido, ¿verdad? Está teledirigido a padres cristianos, ¿verdad? Y la forma en que vivimos la fe, padres e hijos. Ujú. Ahora bien, sobre eso hay muchas cuestionantes, ¿verdad? Hoy en Sí. día, Jonas, porque Polémicas, ajá. enojos. Sí, no, y fe, no fe, el ser, el no ser, es necesario estar en una religión para ser buena persona, porque, o sea, todos partimos del concepto que si sos buena persona vas a trascender, ¿verdad? Pero también, si sos mala persona, de repente también vas a trascender. Sí, realmente lo que tú dices es muy cierto y es curioso porque así como dicen, ¿verdad? No hables de qué, de política, como se decía antes, de política, Religión de fútbol. de religión y fútbol, no hables. Pero yo sí creo que son temas que se tienen que hablar, sobre todo los de la fe. ¿Por qué? Porque la fe nunca fue privativa. Si tú te das cuenta, la fe cristiana siempre fue una buena noticia. Por lo tanto, la fe cristiana no plantea que yo solo la viva en casa, al contrario, que la muestre a todos. Claro que hoy en la posmodernidad y el relativismo hace una mezcla de esto, de la religión, de entonces en la Iglesia Católica el tema de los sacerdotes, en el tema de los pastores, que el diezmo. Entonces, creo yo que hay mucho ruido pasando por nuestras mentes y no es inteligente que por esos ruidos humanos, o por hoy los ruidos que nos suponen las redes sociales, la inteligencia artificial, nosotros nos volvamos y dejemos la espiritualidad. Ahora, yo no puedo negar desde el cristianismo, yo soy cristiano, que hay dogmas y hay doctrinas clásicas que devienen de la revelación de la Biblia, que es el libro sagrado que los cristianos tenemos como el libro sagrado, que son incuestionables. Yo no puedo querer actualizar una doctrina y un dogma, no, ni quiero yo ni puedo, ¿no? Ahora, es verdad que esos temas se mezclan en todo esto, pero el libro realmente lo que está afrontando es un tema en específico, ¿no? El encogimiento de hombros, la irrelevancia de aquella persona que cree tomar en cuenta a Dios, pero realmente no lo está tomando y el libro simplemente plantea, hey, tomémonos un minuto, tomémonos un tiempo para asumirnos realmente si Cristo, en este caso, porque he visto del cristianismo, representa algo realmente en nuestra vida. Es ese Señor que decimos ser. Coincide la idea desde la iglesia cristiano evangélica junto con el catolicismo cuando Benedicto XVI habló sobre el relativismo, sobre el que pues, sí, todas las ideas son válidas, ¿verdad? Hay dogmas en los que pues yo prefiero no creer, o sea, sí, no, o sea, ahí voy en la vida, o sea, ¿eh? Sí, O sea, totalmente. tiene que ver.
Tiene que ver totalmente. Debo decir que el cardenal Ratzinger, ¿verdad? O el teólogo Ratzinger, Ajá. es de uno de mis teólogos favoritos. Yo soy protestante, ¿no? Pero bueno, estudio y es un teólogo brillante, ¿no? Método dialéctico. Total. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El relativismo me hace. Es que el relativismo realmente, cuando lo ponemos a pensar, es creer todo y no creer nada. Ujú. Y eso es un absurdo. O sea, yo debo de tomar una posición, tengo que tomar una posición. Y por eso digo que el ateo o el nihilista, como tú lo decías, o el agnóstico, en realidad está interesado en el ser de Dios. El ateo para negarlo, ¿no? Y el nihilismo para estudiarlo, el gnosticismo para decir, Al, no lo sé. al menos están cuestionando o haciendo Está preguntas. cuestionando. Ajá. El apateísmo, no, el apateísmo está en un lugar Me vale. donde cree, pero repito, no proactivo, está en un lugar donde cree que ahí se está jugando un partido que nunca se va a jugar. Está en un estadio esperando un partido que nunca se va a jugar. Ese es el apateísmo. Ujú. Dejo la pregunta planteada porque hay que ir a la pausa y hay que apurarnos para que esta charla sea productiva o por lo menos que mueva a quien está interesado en estos temas a ir a leer este libro, ¿verdad? ¿Cuál es, o sea, qué es lo que tú pretendes al final? Porque escribiste esto con un objetivo, Sí, ¿verdad? Y eso nos De- lo vas a contestar después después de de la la pausa, pausa. pero antes, Antes te vamos a regalar. esto no es relativo. No, Esto no. esto no hay que cuestionarse. Estas son bueno, es que es algo material, ¿verdad? Por eso es que lo podés probar, lo podés experimentar y cuando es así, pues no hay duda alguna. Cherito Café, el café oficial en Diana Verónica y Tony, gracias. que es el café que estás tomando, Jonás. Esperamos que te Y guste sale el mucho. cherito. Y sale el cherito. Solo para conocedores. Sí. El cherito es el carro que fue Sí. construido aquí en El Salvador y que ahora lo podés ver en la tienda que ha montado Cherito Café, que se llama Dos Mundos Specialty Café. Ellos están en el Boulevard El Hipódromo, local 542A. Si tú vas a seguir escribiendo, es un perfecto lugar como para llegar con tu computadora, sentarte en un ambiente tranquilo Y que te hagan tu y que café hagan un rico. café y en un ambiente de paz, ¿verdad? Poder desplegar todos tus pensamientos. Dos Mundos Specialty Coffee, tu mundo, tu café. El café oficial de Diana Verónica y Tony. Lo encuentra en redes sociales como @dosmundoscafé.sb. También ya vino, no vea, estamos Pero ya viene. esperando el desayuno. El desayuno viene en camino. Ya está aquí, Ya pero está no lo aquí, han no lo he ingresado ingresado. aquí a la cabina. Bueno, pero ya vamos a disfrutar del desayuno de San Martín. Mira, a ver, los huevos pícaros. Hablando No, pues así se llaman. Aquí está. Huevos en sartén de bien. San Martín. Elige entre Están los divorciados, los con 2 huevos pícaros. poché servidos en sartén. los huevos chorizo. potentes, todo eso está ahí en San Martín. Los exquisitos huevos pícaros. 3 huevos revueltos servidos en sartén de hierro con papas, cebolla salteada, tocino y queso cheddar gratinado, coronado con jalapeno. Disponibles en todas las sucursales de San Martín desde las 6:30 de la mañana. Y agradecemos a Línea Rosa. Línea Rosa, servicio de transporte conducidos por mujeres. Siempre hay una conductora de confianza para ti. ¿Has utilizado Línea Rosa o Ileana ha utilizado Línea Rosa? Sí, realmente sí. Bueno, yo no, pero Ajá. Diana sí. Y le ha ido muy bien. ¿Cómo le ha ido? Claro. Muy bien. Ok, Línea Rosa, te está esperando. Puedes contactarla en el 62004491 o a través de Línea Rosa App. Una breve pausa. Seguimos conversando con Jonás Herrera. Son las 8:39.
este libro que se llama Apateísmo afrontando la crisis de la fe de los hijos. Este libro revela que toda decadencia social comienza con la erosión de lo sagrado. Y el prólogo lo ha escrito nada más ni nada menos que el gran Agustín Laje a Jonás Herrera. Cuando te sentaste a escribir esto, Jonás, y porque nos quedan 10 minutos de entrevista a lo máximo, ¿cuál era tu objetivo? Mira, el objetivo realmente fue expresar en un libro algo que yo quería decir, repito, como hijo, ¿verdad? Es decir, no necesariamente como padre, sino yo desde hijo, pero al final el libro pretende algo. Primero, que el tema se debata. Yo no es un libro dogmático, crean esto y no puedan creer otra cosa. Entonces es una tesis teológica, es como yo lo denomino, Esta es tu y reflexión sobre el tema. exacto. Ajá, Y el punto. objetivo, sí, que yo espero lograr es justamente incomodar al que lo lee. Incomodar en el sentido que yo puedo ser el que vivo en apateísmo, entonces el libro está como incomodando permanentemente en la cultura en que vivimos, en cómo asumimos la fe, y yo lo quiero ver como un despertar, y cuando digo un despertar no lo digo como esa palabra, si es un despertar, sino que un despertar como cuando te hacen, cuando estás dormido y Que, te llegan a que, mover. que te muevan el Sí. cerebro, hombre, un ratito, Y ajá. me gustan las metáforas, a mí me gusta esa metáfora porque cuando tú te despiertan así que alguien te llega a decir, ¡ah, levántate! Entonces tú puedes hacer varias cosas, enojarte, volverte a dormir o bueno, levantarte y hacer algo. Yo espero que se levanten y hagan algo, que hagamos algo. Ajá. ¿Por qué es importante hacer algo, Jonás? Bueno, porque justamente parte de lo que hemos hablado, ¿no? Del cristianismo, Dios lo copta todo, lo llena todo, es nuestra razón de ser, de vivir, y eso no tiene que ver con edades, o sea, no es verdad, nos hemos creído una mentira que no, pero el joven ahorita no cree en Dios, pero el joven le achacamos esto como que es como que en el crecer es normal, y realmente no es normal, lo hemos normalizado, algo que no debe ser normal, y que es que el ser humano en algún momento saque a Dios de su realidad. No es normal ni debe de pasar. Es más, cuando el joven, sobre todo el joven, lo hace, se perderá grandes momentos de su vida al estar tomando en cuenta a Dios. Mira, Jonás, pero a ver, ¿en qué rubro sucede esto? Porque igual te puedo decir de que yo veo mucho joven en religión. El otro día cristianos evangélicos me llegaron a tocar la puerta de mi casa y me sorprendió. Y como tú dijiste, me hizo así el cerebro, me sangoloteó el cerebro cuando eran jóvenes y no me dijeron, mire, queremos compartirle la palabra de Dios, ni le vamos a dejar este folletito. No, me dijeron, mire, nosotros somos sus vecinos, somos de la iglesia tal y le andamos regalando una plantita. ¿A usted le gustan las plantas? Sí, es que andamos regalando plantitas para que usted siembre. Ajá. Eh, y le queremos invitar, si usted un día quiere, que vaya a nuestra iglesia. Y dije yo, Zion, al fin algo totalmente diferente. Y te estoy hablando de bichos 17, 18 años a lo mucho, niñas y niños. Y dije, vaya, qué bonita forma de no meterme la religión en la cabeza, pero sí de decirme, mire, si usted un día quiere reflexionar, ¿verdad? Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Reflexionando el día a día. Y les abrí la puerta. Ojo con eso, porque tú no abrís la puerta de tu casa y les abrí la puerta, me dejaron una plantita, la cual ha estado creciendo en mi casa. Y por eso digo, el Ajá. cristianismo es ese. El cristianismo se basa en ayudar al otro, en apoyar al otro, en perdonar al que te está haciendo daño, en practicar la justicia. A lo que iba Jonás es que sí hay jóvenes en religión Claro, claro. y hay una gran cantidad de jóvenes en religión y yo lo felicito. El otro día se hizo padre el hijo de una amiga también. Se ordenó, así es la palabra Sí, sí, correcta, sí. ¿verdad? Se ordenó como sacerdote. Entonces, yo veo que sí andan muchos jóvenes en religión. Entonces, por eso pregunto, ¿en qué rubros es que tú estás viendo esto de que no andan en nada, No, religiosamente hablando o reflexionando sobre Dios? realmente el sacar a Dios de nuestra realidad no tiene edad. El libro, repito, está dirigido a padres cristianos que afrontan una crisis de fe de los hijos, pero es porque el libro hace ese énfasis. Pero realmente el estar en encogimiento de hombros, el no tomar en cuenta a Dios de mi realidad, pasa en todo momento, no importa si sos niño, joven, adulto, anciano, y eso solo cada quien puede hacer una reflexión, que es la que pretende el libro, una reflexión para saber si yo realmente estoy
tomando en cuenta a Dios. Por eso digo que no tiene que ver con la liturgia, si yo voy a la iglesia, si no voy a la iglesia, incluso si practico disciplinas cristianas, no, pero yo oro todas las noches. Está bien, todo eso está bien y es parte fundamental. La pregunta es, en toda tu realidad, ¿Dios es el centro? Eso es lo que plantea el libro, porque ese es el corazón del cristianismo ese. ¿Qué será, Jonás, que los avances científicos, la ciencia misma, la inteligencia artificial, la modernidad, la tecnología, nos está haciendo mucho ruido de lo espiritual o, o los descubrimientos de la ciencia vienen opacando dogmas? Me voy a ir a, si querés, al geocentrismo, vaya. Vea, la Tierra era el centro del universo y la ciencia después demostró que no. Y en su momento era un dogma, pues. Y de ahí para acá, todo lo que se ha descubierto. ¿Será eso un motivo por el cual se está dejando como de lado esa parte espiritual humana, esa conexión con Dios? Y ahora pues hay otros ruidos, otras distracciones que nos separan de lo espiritual, de lo trascendente. No cabe duda que sí, y esto lo trae el modernismo, el caso del geocentrismo, ¿no? Ujú, El giro copernicano que se ujú, hace ujú. justamente de ese tema. Y tiene que ver con el modernismo, pero realmente es de alguna forma porque el cristianismo, voy a decir, se pelea en un momento con la ciencia de forma irrelevante. La ciencia no puede dar cuenta del ser de Dios simplemente porque no puede estudiar el objeto, porque no es un objeto. O sea que la ciencia y la fe no deberían estar ni siquiera en pleito porque estudian cosas distintas. Pero con la cultura que dices es por lo que Agustín Laje, él como un politólogo y como un filósofo y estudiante de la cultura, escribe en el prólogo, este libro revela que toda decadencia social comienza con la erosión de lo sagrado, que es lo mismo que plantea el filósofo Visual Ham, que dice, vivimos en una sociedad de cansancio porque hemos quitado el ritual, y él no lo ve desde el punto de vista Religioso. religioso, en el caso de Visual Ham, dice la decadencia social, esta sociedad que te hace que tenés que estar rindiendo permanentemente, te quita el momento de contemplación, de pensar, y ese es lo sagrado. Eso tiene mucho que ver con la espiritualidad. Totalmente, la cultura moderna golpea directamente o pone el debate de la razón versus la fe, pero el posmodernismo o la modernidad líquida, que es la que vivimos hoy, la hace relativa. Ya ni siquiera me peleo, simplemente tú pensás lo que querrás, yo puedo pensar lo que quiera, ¿no? Cada quien que piense lo que quiera. Hay papás cristianos que de hecho dan ese consejo, un consejo que no es cristiano, porque si el cristianismo se abroga una verdad, se abroga una buena noticia, la tiene que defender y la tiene que decir. Y es lo que dice Laje, que cuando hemos sacado en lo sagrado, él se refiere al cristianismo, en los países que se ha sacado, hay una decadencia social porque los valores que prima el cristianismo, ¿cuáles son? Pues justicia, es bondad, es perdón, etcétera, ¿no? Entonces por eso está en decadencia el mundo, Claro. porque no existe ninguna parte del mundo en donde vos puedas decir de que porque están bien metidos en la religión han prosperado, al Y- contrario. Y ahí es donde hay que hacer una separación de la religión como un conjunto de personas que se reúnen y tienen una creencia y la viven y son corrompibles, de la religión religare, que es la original palabra, que es mi búsqueda de estar ligado con Dios. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué mensaje le podrías decir a nuestros oyentes sobre, vaya, que tal vez esta entrevista los ha despertado, los ha hecho pensar un poquito sobre por qué deberían leer esta obra que tú has lanzado y ¿Y a dónde lo encuentran? dónde la encontramos? Bueno, primero la obra está en la Internacional Libros y Regalos en cualquiera de sus ubicaciones aquí en El Sucursales. Salvador, Ujú. sucursales en El Salvador, en el libro físico. Si lo prefiere por vía digital, está en Kindle, está en Amazon Kindle. Y si está en otra parte del Salvador, está en Amazon Books también, si es que lo quiere físico. Está en Amazon Books en cualquier parte del mundo. Y bueno, y la realidad es que yo creo que cuando uno se plantea el hecho de que hay un ser o que puede al menos haber un ser trascendente, vale la pena esta discusión traer a la mesa porque no es irrelevante. Tanto es que cuando la gente siente que algo le molesta y que lo que dijo no estoy de acuerdo, quiere decir que el tema importa. Y si el tema importa, hay que leer sobre el tema. ¿Podrías, por favor, dedicarnos estos Claro, ejemplares, claro, claro. lo cual agradeceríamos mucho, Jonás? Por ¿Qué le supuesto. pasó, Bolívar? También. Y les agradezco también a ustedes
en estos ya sus 8 años cumplidos, ¿verdad? Ya cumplido, Sí, sí. Ya ¿cómo era? cumplidos. Entrando a 9. Aquí en Entrando a 9, en como decían los 105.3, zapolis- ajá, en ujú. 105.3. Y juntos 12, más de 12 años. Más de 12 años, sí, Sí. sí, sí. Comenzamos en el 2013 cuando Tony me llamó a hacer radio allá en la 102.9, en la otra colonia. Así le decimos. En la otra comarca. Ajá. En la otra comarca. Exacto, exacto, exacto. Enhorabuena. Gracias, extinta. Jonás. Pues siempre descanse. La pero- extinta Sí, comarca. sí. Pero bueno. Gracias No, por gracias a estar. ustedes y a la audiencia que es el favor de. Saludos a la familia. Gracias. Saludos por casa. Pueden ver nuevamente esta entrevista en nuestro canal de YouTube o a través de las siguientes coordenadas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana, Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista.